Tecnología, una aliada para tu negocio, es presentado por Banco Galicia. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Tecnología, una aliada para tu negocio. El espacio de Banco Galicia para conocer las mejores herramientas y soluciones que hoy necesitan las pymes. Mi nombre es Leandro Africano y junto a Marisol Antón, la idea es compartir información y sobre todo que encontremos juntos cuáles son los mejores y las mejores herramientas y soluciones que están disponibles para que los trabajadores de las pymes puedan desarrollarse. En el día de hoy, imaginemos cómo es tener un emprendimiento en la Argentina, un comercio, montar tu propio desarrollo como profesional independiente. Los desafíos que hay que atravesar en todos los sentidos, desde los económicos hasta los personales. Esos que te llevan a seguir y seguir más allá de los límites propios. Hay que tomar conciencia de todo lo que implica tener un negocio, poder abastecerse de la materia prima o de los productos, desarrollar un modelo de atención para los consumidores para que ellos tengan la mejor experiencia, encontrar ese punto que es el valor agregado de la marca, saber definir sobre todo correctamente el público y el canal de venta. Y aún hay mucho, pero mucho más. Financiarse, cobrar, pagar a los proveedores. 3 verbos que pueden acaparar todo el pensamiento de un emprendedor o una emprendedora. Pero queremos hacer un doble clic sobre el cotidiano de estos incansables emprendedores, que también generan empleo y ponen su granito de arena día a día para hacer andar la economía nacional. Según una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, los principales problemas que afectan a los emprendedores locales son la alta carga impositiva, con el 56% de los encuestados mencionándola, la inflación, ahí el 42% habla de ella, cambios en las reglas de juego, falta de financiamiento, falta de programas de apoyo desde el sector público, la burocracia, restricciones cambiarias, contingencias laborales, falta de programas de apoyo desde el sector privado y la falta de recursos humanos calificados. Ahora bien, los emprendedores también expresaron qué espera que cambie, qué respuestas quieren para poder alivianar su carga mental y de preocupaciones cotidianas. ¿De qué nos hablan en este caso? Ellos dicen que los cambios legislativos necesarios para el sector, en el 39% de los emprendedores pidió tener un mayor acceso al financiamiento y un 37% quisiera tener un tratamiento fiscal diferencial. Se sabe que en Argentina es potencialmente emprendedora porque una gran parte de su población económicamente activa es emprendedora. Y por eso aparece en cuarto y quinto lugar en esa encuesta, aparece la necesidad de que existan programas para fortalecer a los emprendedores, con el 18%, y facilidades para contratar personal. Como vemos, el mayor foco está puesto en cómo diferenciar el tratamiento impositivo en alguien que está comenzando su negocio, y sobre todo en tener herramientas de financiamiento acordes a sus necesidades. Es arduo el día a día de ser emprendedor, al menos eso creemos, y queremos confirmarlo y charlar en profundidad sobre este tema. Bernardo Brunioli, él es director ejecutivo de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, quien conoce de cerca, muy de cerca, la problemática del ecosistema emprendedor argentino. Él también sabrá decirnos cuáles son los puntos positivos para quien emprende, dicen, que nunca vuelve atrás y quiere seguir desarrollando sus ideas. Incluso algunos son emprendedores seriales. ¿Es así, Bernardo? ¿Emprendedor es realmente una tarea motivadora? Hola Leandro y Marisol, muchas gracias por la invitación. La verdad que emprendedor seguramente es una palabra motivadora y seguramente más, cada emprendedor tiene sus motivos para emprender, ¿no? Atrás de emprender siempre hay una historia, es de entrada siempre el comienzo de algo nuevo, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento siempre hablamos de algo que está comenzando, que todavía está a prueba y donde hay depositadas muchas ilusiones, mucha esperanza, mucha energía, donde hay muchas personas que emprenden capaz que por decisión personal, porque es lo que siempre hicieron y no saben hacer otra cosa. Otros emprenden porque se dieron cuenta que su vida en relación de dependencia ya llegó a un punto de no retorno y dijeron que quiero hacer algo y ser mi propio jefe. Muchos emprendedores los desvelan resolver una problemática puntual y eso es algo que los llevó a emprender porque dicen, mirá, en el contexto donde estoy, sea en la empresa que estoy y demás, no veo una solución, necesito emprender para solucionar este problema. Y también hay muchos que emprenden más por necesidad, ¿no? Emprendo porque capaz que no conseguí trabajo y tengo que emprender, y ese es un camino que los lleva a tomar decisiones de llevar su propio negocio, de llevar ingresos a su casa, y es una motivación inicial que capaz que arranca porque no le quedó otra y después se dan cuenta que era su capacidad y su energía, la verdad que era su futuro, ¿no? Siempre en emprender hay esperanzas, hay una causa y efecto, esto de poder hacer algo y siempre
poder tener un efecto sobre eso y también mucho de ser el dueño de mi propio destino, ¿no? Pero bueno, es motivador, pero también tiene un montón de desafíos y un montón también de frustraciones, de enojos, de alegrías, de dejar un poco parte de la vida capaz que personal, familiar y demás atrás de ese emprendimiento, ¿no? ¿Cómo está compuesto el ecosistema de los emprendedores en la Argentina? Mira, primero capaz que me gustaría hablar un poco de lo que es el fenómeno emprendedor, que capaz que se puede como resumir en cuatro puntos. Por un lado, que haya individuos con habilidades y motivaciones para llevar adelante emprendimiento. O sea, si no hay emprendedores, es imposible que haya un ecosistema emprendedor o un mundo emprendedor. Después que haya oportunidades, o sea, si estamos en un contexto de falta de oportunidades, el emprendedor necesita oportunidades para llevar adelante su emprendimiento. También es muy necesario que haya percepciones positivas sobre lo que es emprender, que la sociedad le dé un marco a llevar adelante un emprendimiento que sea positivo. Y después un contexto más como institucional, lo que se llama más ecosistema, donde haya instituciones que promuevan el emprendedurismo, universidades, que haya gobiernos que promuevan el emprendedurismo, que tengan programas para ayudar a esos emprendedores y también que haya un marco económico que sea propenso a que una persona pueda arrancar un negocio. Eso es lo que se llama como un ecosistema, donde cada actor tiene que poner su parte para que emprender claramente en Argentina sea más fácil, que es lo que hacemos desde ASEA y lo que promovemos es que haya una Argentina donde si alguien quiere arrancar una idea, un negocio y lo quiere llevar adelante, que le sea lo más fácil posible. Y en lo que respecta como emprendedores, es un mundo bastante amplio, bastante diverso y donde cada uno te va a contar desde dónde emprende cada persona, ¿no? Tenés como algo que se habla mucho, son estos emprendimientos dinámicos de tecnología, de software, que tienen un alcance global, que pueden, la verdad que pueden tener impacto no solo en Argentina, sino en la región y también en todo el mundo. También hay emprendimientos dinámicos que no están asociados tanto a la tecnología, sino que son emprendimientos más tradicionales, pero tienen gran alcance en lo que es posibilidades de exportar, posibilidades de abrir franquicias en toda la región. Después hay emprendedores más tradicionales que capaz que su único objetivo es poder tener unos ingresos, con suerte contratar a algunos empleados, pero que la verdad que su mirada es una mirada más local, más argentina, y mismo su negocio está más destinado a un público como más local porque el ADN de ese negocio capaz no tiene tanta escalabilidad. Y después podría decir que también hay emprendedores sociales, ¿no? Estos que capaz que no tienen una mirada tan de negocio en el sentido de lucro y de ganar plata, sino de cómo resolver una problemática, sea ambiental, sea social, y eso es lo que lo traccionan y lo dinamiza y los impulsa a llevar adelante su emprendimiento, ¿no? Bernardo, hablaste como de 3 categorías, pero los argentinos también tenemos como mucha experiencia en negocios que aparecen y desaparecen, o incluso el kiosco de la esquina, el almacenero, que también son emprendedores, el zapatero, el que repara ropa. Dicho en esa perspectiva, el concepto de emprendedor es amplio, pero me gustaría que juntos definamos qué es un emprendedor. ¿También son los profesionales independientes, por ejemplo? ¿A quién se considera emprendedor? Mira, por eso una de las categorías que yo puse le puse la palabra tradicional, pero puede ser otra palabra, de esto de que hay muchas personas que arrancan un negocio, capaz que con el fin solamente de llevar, ¿viste?, un ingreso a su familia, con suerte poder expandirlo un poco, pero en verdad como que ya desde el comienzo de su emprendimiento no hay mucha ni energía, no energía, sino de visión de decir, no, este emprendimiento lo hago porque quiero que llegara a toda Argentina y demás, sino lo hacen una mirada más como local. En lo que respecta a lo que decís, ¿qué se considera emprendedor? Es una pregunta que la verdad que no tiene una sola respuesta. Desde ASEA justamente ahora estamos impulsando una radiografía del emprendedor argentino porque también creemos que falta mucha información del mundo emprendedor. Sí, lo que está bastante definido es la temporalidad de lo que es el emprendedor. Esto de generalmente la palabra emprendedor está asociado al riesgo inicial de llevar adelante un negocio. La ley de emprendedores dice que es cualquier actividad con menos de 7 años. ¿Eso por qué? Porque en Argentina, y creo que en gran parte también del mundo, se considera que un emprendimiento que ya tiene 8 años ya está en el mundo de la MIPYME o de la PYME. Ya tiene una sobrevivencia que no la tienen la mayor cantidad de emprendedores. Porque digo, hay una asociación del emprendedor con esto de arrancar algo nuevo y arrancar algo nuevo que la verdad que no sé si me va a ir bien, no sé si esto va a ser un negocio que va a ser sustentable a lo largo de los años o la verdad que en 5 años no le encontré la vuelta al modelo de negocio, no tuve un contexto favorable y tengo que volver a hacer otro emprendimiento y ahí como que sigo siendo como emprendedor. Y en lo que respecta a los profesionales, hay mucha discusión atrás de esto porque hay muchos que asocian también el emprendimiento a la potencial generación de empleo. O sea, muchos dicen el autoempleo, si soy un profesional que soy solo y trabajo solo y demás, muchos no lo consideran emprendedor, pero sí consideran emprendedor al profesional que
pudo contratar a alguien, que trabaja junto a otros, que tiene una mirada más de empresa, pero esto no hay definiciones como certeras y no hay definiciones definitivas, y también hay mucho de la autodeterminación de cada persona. Hay profesionales que se consideran emprendedores, que están creando, están generando, y está perfecto, pero es una pregunta abierta que todavía no tiene respuesta. Bernardo, hablaste en algún momento sobre que ser emprendedor tenía desafíos y esto de superarlos, y si llegás a los 7 años, un logro y pasás a otra categoría. Algunos también, Marisol, tengamos en cuenta que en menos de 7 años se transformaron en unicornio. Empresas que valen más de $1.000 millones. Hay de todos los ejemplos. Pero pensemos en los que necesitan el financiamiento. Está en la radiografía que ustedes presentan como la cuarta problemática expresada por los emprendedores en cuanto a desarrollar su negocio. ¿Cómo sienten ustedes que es esta problemática? ¿Hay una real falta de financiamiento? ¿Hay desconocimiento sobre las herramientas que ofrece el mercado? ¿Cómo es la relación? Sí, en primer lugar, siempre yo parto de la premisa de que muchas de las encuestas que uno realiza desde la asociación es lo que el emprendedor cree que es su problema o su principal problema. Lo que no quiere decir que sea realmente el principal problema el financiamiento. Sí creemos que un emprendimiento cuando comienza necesita una inversión y necesita un capital para poder llevarlo adelante, y ahí es donde el emprendedor lo primero que necesita es acceso a ese financiamiento. Cuando uno arranca un emprendimiento, cuando uno le pregunta a los emprendedores dónde viene el financiamiento, la gran mayoría te dice o lo hice con capital propio o lo hice con capital de algún conocido, y son muy bajos las personas que arrancaron con un capital externo. Está claro que en el mundo más de IT, de estas empresas de tecnología, estas empresas dinámicas, hay muchas personas que tienen un background profesional donde le permite con una idea, un equipo y demás poder levantar financiamiento y capaz que no poner financiamiento, pero bueno, del otro lado hay todo el mundo del venture capital, que es un capital de riesgo que confía un poco en esa persona y demás. Pero sí hay una problemática de que el brindar financiamiento está basado en la confianza, y eso se construye o por relaciones o por tu historial crediticio o por tus capacidades. Entonces, en ese sentido es complicado. Por eso digo que en este contexto emprendedor, para fomentar nuevos emprendedores, tiene que haber un contexto donde muchas instituciones y demás le presten confiando en personas, sabiendo que esa persona capaz que no te puede demostrar que tiene una propiedad atrás, pero tiene capacidades, tiene una buena idea, tiene un buen modelo de negocio, y bueno, la idea es que haya instituciones que apoyen esa idea con algún capital semilla y demás para poder llevarte ese financiamiento. ¿Facilita, en este sentido que vos estás contando del historial crediticio del emprendedor, facilita el concepto de finanzas embebidas el ecosistema digital? Creo que todos los actores un poco del ecosistema, sea incubadora, sea organismos del Estado, sea los bancos, están claramente innovando en cómo bajar esas barreras de confianza en el acceso al crédito, ¿no? Entonces hay muchos que hoy en día en lo digital valorizan, no sé, los consumos o cuánta plata tiene ese emprendimiento en la caja para poder darte un crédito. Y esas cosas han ido en pos de decir cómo capaz no solamente es el clásico te doy, no sé, un crédito o un préstamo por el balance de los últimos 3 años, cuando el emprendedor dice, mira, yo estoy arrancando, comencé hace un año y capaz que tengo otras formas de demostrar que este emprendimiento tiene un futuro de repago, de ganancia. Entonces, como en ese sentido, yo creo que cada vez más los actores están viendo nuevos instrumentos para poder generar esos lazos de confianza, ¿no? Bernardo, déjame hablar sin saber un poco, pero para eso estás vos, que sos el que sabe. Se estima que los emprendimientos, o la mayoría de los emprendimientos, no fracasan por falta de financiamiento, sino por no transformarse en empresa, por no conseguir talento, por no reconvertirse, etc. Entonces la pregunta, y acaba mi ignorancia, ¿cuántos de los miembros de la asociación o de lo que vos conocés en el ecosistema argentino, cuántos fracasan por falta de financiamiento que realmente consideran que es un limitante? Mira, hay una estadística, en primer lugar, hay una estadística más global, que mismo había una en Argentina que decía que solamente el 30% de los emprendimientos sobrevivían los 8 años, ¿no? Y al cuarto año de existir ese emprendimiento, solo la mitad sobrevivía, ¿no? Entonces, claramente el emprendimiento está asociado a que esa idea y ese negocio en el lapso de 8 años puede no sobrevivir. En el ecosistema emprendedor se habla mucho de fracaso, de cómo aprender del fracaso y cómo el fracaso no es una mala palabra en sí mismo, sino es parte como del camino y el recorrido del emprendedor, ¿no? No está tan estudiado y no tenemos tampoco tan estudiado cuáles son los motivos reales de por qué ese emprendimiento fracasó, porque ahí hay mucho de modelo de negocio, hay mucho de contextos de timing, de ahí determinados emprendimientos o cosas como muy que ya pasaron y quedaron viejas, o cosas
cosas demasiado nuevas que todavía no es el timing para este momento. Pero no está tan estudiado el factor de financiación. Sí, lo que pasa es que generalmente los cierran por un tema de que no tienen dinero, pero una cosa es fracasar porque no tenés dinero, otra cosa es porque en verdad tu modelo de negocio no fue lo suficientemente exitoso para poder sobrevivir o reinventarse y demás. Yo creo que hay a veces que está muy como sobredimensionado esto de me faltó financiamiento, pero capaz que haces 5 preguntas más al emprendedor y en verdad el problema estaba en otro lado, no tanto en me faltó crédito o financiamiento para sobrevivir, ¿se entiende? En este sentido, ¿qué impacto tiene para el emprendedor contar con un financiamiento dinámico, ágil, como podría ser el caso del programa Socio de Valor de Banco Galicia? ¿Cómo ayuda en el día a día? En el sentido de, ¿le facilita el tener concentrada la mirada en el negocio, en cómo mejorarlo, en qué le está errando en serio quizá? Hay un tema que a veces se habla poco y es muy importante para el emprendedor, es el tema de la burocracia y de la simplicidad de las cosas, ¿no? Piensa en un emprendedor que comienza su negocio y en verdad tiene puestos 8 sombreros a la vez, con suerte un poco menos porque lo arrancó con un socio y con suerte un poco menos porque pudo comenzar su negocio con algunos empleados, pero en un punto el emprendedor es alguien que tiene muchos sombreros puestos y se enfrenta todo el tiempo con un sistema que muchas veces está más apuntado a la pyme más que al emprendedor. Entonces se acostumbran a hacer 4 o 5 trámites para X cosa y el emprendedor en una pyme capaz que lo hace una persona contratada y el emprendedor tiene que ir personalmente a una dependencia, sea de un órgano privado o público, a hacer ese trámite. Entonces todas iniciativas que por un lado facilitan el acceso al financiamiento de una manera simple, digital, el emprendedor a veces capaz que le va a dar más importancia a que sea fácil más que a capaz que al monto que se le dio o al crédito que se le dio. Entonces en ese sentido toda iniciativa que pueda ser lo menos burocrática posible, que pueda tomar barreras de confianza, o sea, el emprendedor también es alguien que está diciendo, che, tengo esta idea, tengo esta forma de validar que soy capaz de llevar esto adelante. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo X, porque tengo X contratos a futuro para ya confirmados y necesita como actores que confíen en ese empuje y en ese sentido hay a veces que quien confía es un comprador tuyo y hay veces que son los compradores los que desarrollan a los proveedores y son los principales que confían y cuanto más instituciones en esos caminos estén metidas, confíen en ese emprendedor, más posibilidades de éxito y menos de fracaso va a tener ese emprendedor, ¿no? Clarísimo. Bernardo, vos lo mencionaste antes y hablaste de los Venture Capital, que son esas empresas que financian de manera riesgosa, por así decirlo, a los emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Son inversiones de riesgo, por así decirlo, porque no saben cómo va a ser ese emprendimiento o la suerte que va a tener. Pero ¿qué sucede con otro tipo de ideas? Esto que hablábamos antes, ¿no? De por ahí, no necesariamente de base tecnológica o emprendimientos de escala latina o global. La pregunta por ahí, siempre cuando uno se la hace a un emprendedor, es amigos y familia fue quien me financió. Pero desde el punto de vista institucional, ¿qué recursos, qué disponibilidad tienen hoy los emprendedores a la hora de golpear puertas para financiarse? Mira, hoy un emprendedor, por suerte el ecosistema emprendedor en los últimos años se ha desarrollado un montón. Y esto es un mensaje para los emprendedores, que generalmente el emprendedor también es alguien que está tan inmerso en su emprendimiento, que le pone tanta energía y demás, que hay a veces que se olvida que a veces hay que hacer un parate y decir, bueno, ¿quién me puede ayudar con mi emprendimiento? Y a veces los emprendedores, con la vorágine de estos 8 sombreros que tienen puestos, no le dedican tiempo a un poco a conectarse, a entender qué organizaciones del ecosistema emprendedor me pueden ayudar. Y ahí hoy en día hay organizaciones que te ayudan desde una fase de idea, porque también hay un tema de, en el mundo emprendedor está todo el mundo que tiene una idea, que dice, che, mira, yo no hice ni una venta, me considero emprendedor, pero mira, tengo esta idea, este plan de negocio que siento que piensa así, y tenés organizaciones que te apoyan en que vos lleves adelante esa idea. Entonces, imagínate lo que hay para estadios un poco más avanzados donde ya tienen ventas y demás. Por eso hoy hay un ecosistema donde en gran parte, y mismo con lo digital se expandió, de todo el país, tenés organizaciones del ecosistema emprendedor que te pueden primero acompañar con esa idea o con esa fase de implementación que tenés de tu emprendimiento. Después hay otra fase que hay algunos fondos que se abren del gobierno nacional, provincial o municipal, que si participás de algún programa te pueden dar un premio a tu emprendimiento y eso te puede servir para poder desarrollar tu idea. Eso siempre hay un riesgo de que no solo financiar con ese tipo de iniciativas, sino te puede servir como para validar lo que estás llevando adelante. Esto lo digo. Bernardo, en ese sentido también hay muchos concursos, ¿no? De empresas globales o latinas o argentinas que convocan a emprendedores o a ideas, ¿o no es así? El mundo emprendedor fomenta mucho
esto de, no solamente es para los que ya tienen algo en marcha, sino los que tienen una idea y un proyecto para poder como aplicar. Entonces, hoy en día hay fondos, nosotros, si uno es miembro de ASEA, que es algo gratuito, que los invito a todos a hacerse, les llegan convocatorias todos los meses de concursos abiertos, de programas que te pueden acompañar tu emprendimiento. Después hay mucho también, hay algunos accesos a créditos bancarios, pero ahí es donde uno también tiene que tener una estrategia de, bueno, de en qué estadio está su emprendimiento y, bueno, y cómo en algún punto le puedo demostrar al banco que tengo una capacidad de repago y puede confiar en mí, ¿no? Pero hoy en día hay un montón de oportunidades. Imagino que el plan de negocio es como la piedra fundamental, ¿no? En estos momentos. El plan de negocio, yo siempre digo que es como solo una parte, se le da mucha importancia al mundo emprendedor al equipo. Esto de, es muy distinto cuando estoy solo y quiero llevar adelante un emprendimiento que cuando estoy solo, pero en verdad estoy solo más 3 personas más que también ya están metidas en mi emprendimiento y cada uno tiene un background distinto y tiene una experiencia distinta que le puede aportar a su emprendimiento. Ustedes piensen que está claro que es para el mundo más IT o para el mundo más tecnológico, ¿no? Pero hay emprendedores que no ponen dinero en su emprendimiento, y esto no quiero decir que sea la mayoría, digo, es la minoría, es algo muy puntual, pero quiero ir al punto de que cuando tenés un buen modelo de negocio, un buen plan de negocio, tenés un equipo bien conformado y una idea bien clara de por qué esto vos pensás lo vas a llevar adelante, hay muchas oportunidades de financiamiento en ese aspecto. Después, como la mirada de qué es emprendedor exitoso, es como una mirada que cada emprendedor o cada inversor va a poner en ese emprendimiento, ¿no? Hay emprendimientos que tienen una mirada muy global y su modelo de fracaso es no pude hacerlo global aunque funcione en Argentina y capaz que sigue funcionando el emprendimiento, pero bueno, hay una aspiración de hacerlo como global o hacerlo regional. Claramente un plan de negocio que contemple todas las aristas es fundamental. Siempre hay factores externos que van a afectar a ese plan de negocio, y más en un contexto de Argentina que todos lo conocemos, donde ya estamos caminando en un pantano. Por eso los emprendedores argentinos son muy valorados afuera del país, porque ya el negocio y el emprendimiento tiene un factor de fracaso y de riesgo ya muy importante. Imagínense en un contexto que no ayuda para el emprendedor, ¿no? Está claro. Déjame hacerte, eso sí, Bernardo, una última pregunta como cierre de este capítulo, en el que nos gustaría escucharte donde acerques un consejo, una palabra de ayuda, algo que puedas compartir desde tu experiencia de alguien que quiere emprender pero que se siente limitado en este acceso al financiamiento. ¿Qué le dirías vos? Yo creo que la principal, siempre como pregunta que yo hago es, o duda es, che, realmente ¿para qué necesito ese financiamiento y si realmente es la necesidad que tengo? Hay a veces que uno dice, che, ¿qué pasa sin financiamiento? ¿Realmente tengo un buen plan de negocio? ¿Realmente estoy generando ventas? ¿Realmente estoy generando ingresos? Esa es la primera pregunta, porque hay a veces que el emprendedor piensa que con más dinero puede hacer más y capaz que no es necesario más financiamiento. Entonces, tener claro para qué financiarse es un punto clave, pero porque cualquier actor te va a preguntar para qué vas a necesitar ese financiamiento y por qué lo necesitas. En segundo lugar, el qué tipo de financiamiento estoy necesitando y en qué fase estoy de mi emprendimiento. Es muy distinto si estoy en una fase de idea, que ahí no me va a quedar casi otra que o convencer a un familiar o poner capital propio o participar de algún concurso donde estén buscando como ideas, pero capaz que un banco en esa fase es muy complejo que te preste dinero. Entonces está claro entender, cuando entiendo para qué necesito financiamiento, en qué estadio estoy, es mucho más fácil entender cuáles son las oportunidades de informarse de qué herramientas tiene todo el ecosistema emprendedor para poder financiar tu emprendimiento. Y por último, creo que hay que ser como muy insistente e invertir tiempo en financiarse, ¿no? Porque hay a veces que el tiempo que le dedicamos solamente es, bueno, busqué un ratito en internet qué opciones hay, me frustré y hablé con un amigo que me dijo que esto es imposible, listo, me quedé ahí, y en verdad hay muchas más opciones de las que creemos en lo que es financiamiento, y es por eso nosotros, como Población de Emprendedores, siempre buscamos ser un factor de poder acercar información a todos los emprendedores para que ellos, desde el newsletter, desde la página web y demás, puedan informarse de todas las oportunidades que existen, ¿no? Clarísimo, Bernardo, fuiste muy amable y muy, una vez más, claro en tus palabras. Creo que acercaste mucha información que le sirve al que tiene una duda o al que está a punto de buscar financiamiento para su emprendimiento. Una vez más, Bernardo Burnioli, director ejecutivo de ASEA, muchas gracias por estar aquí en este tercer capítulo del podcast. Nos llevamos mucha información para entender la realidad de los emprendedores, de las pymes y de los negocios. Conocimos ideas y consejos para potenciar
cada una de esas ideas de negocio y ideas de emprendimiento. Y en definitiva, me parece, Marisol, que somos todos un poco los argentinos emprendedores en el fondo. Tenemos nuestra semillita en el fondo cada uno de nosotros, ahí arrinconada, y solo hay que despertarla tal vez. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer capítulo de Tecnología, una aliada para tu negocio, el espacio de Banco Galicia y La Nación, para conocer más sobre cómo la tecnología puede ayudar a hacer más y mejores negocios. Tecnología, una aliada para tu negocio, fue presentado por Banco Galicia. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.